Una vez ya conocemos los primeros pasos, las primeras estimaciones de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, lo siguiente que deberíamos hacer es comenzar a ver la parte teórica que justifica todo eso. Para ello, tenemos que tener en cuenta que nosotros partimos de un modelo del tipo I igual a x beta más u. Este modelo, que es lo primero que hacemos nosotros, lo que pretendemos es minimizar, eh, perdón, minimizar no. Lo que pretendemos es encontrar la beta, necesitamos una estimación de la beta tal que minimice la perturbación aleatoria. Hay que tener en cuenta, lo pongo aquí a la derecha, que la perturbación aleatoria es un vector. U sub 1, U sub 2, U sub 3, puntos suspensivos, U sub n. Si ustedes recuerdan, de hace muchos años, cuando tenían un vector de coordenadas v1 y v2, imagínense un eje de coordenadas, esto era un vector de coordenadas v1 y v2. Pues lo que hacíamos era, para calcular la distancia de este vector, calculábamos el módulo del vector. El módulo del vector no era otra cosa sino la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. Pues aquí no tenemos dos dimensiones, sino tenemos un vector de n dimensiones. Esto es un vector n por 1. Por lo tanto, minimizar la u en realidad es minimizar el módulo de u. Pero claro, esto es cuestión de notación, notación matemática. Al minimizar un vector de n dimensiones se le llama la norma, minimizar la norma de u. Bien, claro, si nos damos cuenta que la norma de u es, tal cual como acabamos de hacer, la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado, u sub 1 más u sub 2 al cuadrado, más puntos suspensivos, más u sub n al cuadrado. Claro, minimizar la norma de u sería lo mismo que minimizar una raíz cuadrada. Para calcular un mínimo, recuerden que hay que derivar, encontrar la primera derivada, etc. Pero en lugar de eso, lo que vamos a hacer es elevar ambos miembros al cuadrado, de tal forma que la raíz se va con el cuadrado. Por lo tanto, lo que yo voy a minimizar es el cuadrado del vector. De ahí el nombre de mínimos cuadrados ordinarios. Bien, claro, fíjense que lo que voy a minimizar es u sub 1 al cuadrado, más u sub 2 al cuadrado, más puntos suspensivos, más u sub n al cuadrado. Esto, matricialmente, vamos a borrar aquí estos puntitos van saliendo por aquí, matricialmente no es otra cosa que el vector u sub 1, u sub 2, puntos suspensivos, u sub n, multiplicado por u sub 1, u sub 2, puntos suspensivos, u sub n. O lo que es lo mismo, utilizando notación matricial, u transpuesta por u. Claro, mm, ¿qué quiere decir esto de u transpuesta por u? Si volvemos arriba y nos fijamos que la i, perdón, nos fijamos que la i es igual a x beta más u, despejando la u de esta expresión, nos fijamos que u transpuesta por u es lo mismo de decir i menos x beta transpuesta por i menos x beta. Es decir, la transpuesta en una suma es la suma de las transpuestas, i transpuesta menos x beta transpuesta, todo esto multiplicado por i menos x beta. Seguimos, esto sería i transpuesta menos, cuando tengo un producto transpuesto, es la transpuesta de sus transpuestas. Eso sería beta transpuesta por x transpuesta, todo esto multiplicado por i menos x beta. Y multiplico sería i transpuesta por i transpuesta por i transpuesta por menos x beta sería menos i transpuesta por x por beta, menos por más menos, beta transpuesta
por X traspuesta por Y, y menos por menos más, beta traspuesta por X traspuesta por X por beta. Bien, aquí nos fijamos ahora mismo en estos dos términos. Nos fijamos en el término Y traspuesta por X por beta y beta traspuesta por beta traspuesta por X traspuesta por Y. Claro, y también vamos a utilizar una condición de la matriz traspuesta, y es que la traspuesta de un número es igual al propio número, es decir, la traspuesta del 7 sería igual a 7. Si nos fijamos y yo cojo Y traspuesta por X por beta, la Y es una matriz, recuerden que esto era, la Y era n por 1, por lo tanto Y traspuesta será 1 por n, la X es n por k, y la beta es k por 1. Se puede multiplicar sin ningún tipo de problema utilizando las propiedades de matrices, y como es un número, la traspuesta de ese número, o sea, esto es igual a la traspuesta de ese número, y traspuesta por X por beta. Claro, utilizando también una propiedad, perdón, traspuesta, una propiedad de la matriz traspuesta, si yo tengo, que ya la utilizamos antes, A por B traspuesta, esto sería lo mismo que B traspuesta por A traspuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? La traspuesta de un producto sería B traspuesta por la traspuesta de X, que sería X traspuesta, y la traspuesta de la traspuesta, que vuelve a ser la matriz original. Es decir que Y traspuesta por X por beta es lo mismo que beta traspuesta por X por Y. Por lo tanto, cogiendo todo esto y lo ponemos aquí abajo, cogemos esto y lo ponemos un poquito más arriba, a ver si lo puedo agrupar todo desde aquí. Sí, lo puedo agrupar. Lo puedo hacer un poquito más pequeñito y lo puedo enmarcar para dejarlo ahí en una esquinita. Marcamos aquí un poquito todo. No era esto exactamente lo que quería hacer, pero bueno, no pasa nada. Pues entonces, ¿qué tenemos? Que como estos dos términos son iguales, yo puedo sumarlos. Es decir, que esto me queda Y traspuesta por Y menos, puedo utilizar cualquiera de los dos términos, en realidad me interesa el segundo, menos 2 beta traspuesta por X traspuesta por Y, más beta traspuesta por X traspuesta por X por beta. Ustedes hasta ahora mismo estarán diciendo, sí, vale, me está contando todo este rollo, pero ¿para qué? Vale, lo que a mí me interesa es lo siguiente, darnos cuenta que la U traspuesta por U, este término que tengo aquí, es igual a Y traspuesta por Y a todo esto que tenemos aquí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues el objetivo de esto es que nosotros pretendíamos minimizar la U al cuadrado. La U al cuadrado, como acabamos de ver, perdón, esto voy para atrás, 1 y 2. Minimizar la U al cuadrado es lo mismo que minimizar la U traspuesta por U, que es lo mismo que minimizar ese término que tenemos ahí, Y traspuesta por Y, menos 2 beta traspuesta por X traspuesta por Y, más beta traspuesta por X traspuesta por X por beta. Bien, seleccionamos todo esto para poder escribir un poquito más cómodo, para que quede todo un poquito mejor. Y vamos a utilizar este término, este último que tenemos aquí, para minimizar. Recuerden que minimizar era eh, encontrar, o sea, derivar e igualar a cero, la primera derivada. Bueno, después la segunda derivada tiene que ser mínima. Bien, pues eso, esto que vamos a hacer aquí ahora,
aquí abajo. Es decir, que yo lo que voy a hacer es intentar minimizar esto. Para minimizar voy a derivar la norma de u, es decir, todo ese término, y transpuesta i, menos 2 beta transpuesta por x transpuesta por i, más beta transpuesta por x transpuesta por x por beta. Todo esto lo voy a derivar con respecto a beta, con una peculiaridad. Estamos derivando matrices. Entonces tienen que creerse un poco lo que voy a hacer aquí ahora. Es cierto todo, no, no les voy a engañar, pero hay que creerse un poquito lo que les estoy diciendo. Bien, al derivar con respecto a beta, la derivada de i transpuesta por i con respecto a beta, no hay, sería cero. La derivada de menos 2 beta transpuesta por x transpuesta i me va a quedar, pues, menos 2 por x transpuesta i. Digamos que al derivar matricialmente sería lo mismo. Me da igual, la beta transpuesta es, en vez de estar en horizontal, está en vertical. No pasa nada. Y este término aquí, fíjense que me aparece la beta transpuesta. Me aparece la beta transpuesta aquí y la beta transpuesta y la beta aquí. Es como si tuviera una beta al cuadrado. Por lo tanto, si yo tuviera x cuadrado, la derivada 2x. Pues al tener beta cuadrado, la derivada 2 beta. ¿Cuál de las dos quito? Pues, oye, pues como al principio quité por delante, pues aquí quito por delante también. Es decir, que esto me queda más... Uy, perdón. Vamos a aflojar el trazo un poco. Más 2x transpuesta por x por beta. Bien, para no perder el norte, fíjense que lo que estamos haciendo es intentar minimizar. Para minimizar, primero derivamos a cero y ahora igualamos este término. Perdón, primero derivamos y ahora igualamos a cero. Es decir, menos 2x transpuesta por y más 2x transpuesta por x por beta, lo igualamos a cero. La beta, que me igual está a cero, será la que minimice la perturbación aleatoria. El 2 que está restando lo pasamos sumando, me quedaría 2x transpuesta por x por beta igual a 2x transpuesta por y. El 2 que está en un lado con el 2 que está en el otro lado se me van, se me queda x transpuesta por x por beta igual a x transpuesta por y. Claro, aquí estoy multiplicando matrices. Aquí tengo la matriz x transpuesta a x que está multiplicando. A la hora de multiplicar matrices, a la hora de despejar matrices, perdón, yo no puedo lo que está multiplicando pasarlo dividiendo, porque no existe la división de matrices. Por tanto, la única opción que tengo es multiplicar por la inversa en ambos lados. Es decir, que yo puedo multiplicar por la inversa de x transpuesta a x a la menos 1 por aquí. Esto es propiedades de matrices. Esto lo habrán visto ustedes en matemáticas. Es igual a x transpuesta a x elevado a menos 1 por x transpuesta a y. De tal forma que x transpuesta a x por x transpuesta a x a la menos 1 es la identidad por beta es beta, y por otro lado me queda x transpuesta a x elevado a menos 1 por x transpuesta a y. Oye, ¿y qué acabamos de obtener? Pues acabamos de obtener el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que se llama de mínimos cuadrados, que es el que venimos utilizando desde el primer día de clase, el que venimos haciendo todos los ejercicios. Y si se fijan, este estimador lo que hace es minimizarme la perturbación aleatoria. Es decir, es el estimador que hace más pequeño el error. Bien, esto en realidad, les digo, es una demostración, es la demostración para obtener el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a ponerlo por aquí, perdón, por aquí abajo si quieren. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios, eh, que es obligatoria en Econometría Básica 1 y en Econometría Básica 2 no es obligatoria, pero sí es necesaria porque la vamos a usar. Pero claro, aquí hay un par de ligerezas que hemos tomado a la hora de hacer la demostración, como por ejemplo calcular la inversa y demás. Todo esto, todo esto que estamos haciendo, a ver un momentito, ahí. Todo esto que estamos haciendo
lo podemos hacer porque estamos cumpliendo lo que vamos a llamar, ay, perdón, a ver si tenemos aquí esto preparado, folios, sí, vamos a prepararlo un poquito mejor. Ponemos esto de aquí y esto. Lo podemos hacer siempre y cuando se cumplan las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a ponerlo por aquí. Las hipótesis básicas del modelo de, modelo de regresión lineal múltiple. Bien, ¿qué son estas hipótesis básicas? Pues estas hipótesis básicas son unas condiciones mínimas y obligatorias que nos van a permitir desarrollar toda una teoría. Una vez tengamos nosotros estas hipótesis básicas ya creadas y toda la teoría creada en base a estas hipótesis, el siguiente paso que vamos a hacer será empezar a ponerle problemas a estas hipótesis. Son de obligado condicionamiento y de obligado conocimiento por ustedes, porque a partir de ahí es cuando ustedes van a empezar a desarrollar toda la teoría. Y estas hipótesis son las siguientes. La primera es que el modelo debe ser lineal en la beta. ¿Qué quiere decir que el modelo sea lineal en la beta? Y las explicaciones las vamos a ir haciendo en un folio, bueno, sí, en un folio aparte mejor. Lineal en la beta quiere decir que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a estimar este modelo. Beta 1 más beta 2 x2 más beta 3 x3 más 1. Este modelo es lineal en la beta. Cada beta me multiplica a una variable. Y la variable puede ser la que sea. Por ejemplo, imagínense este modelo. Logaritmo neperiano de i igual a beta 1 más beta 2 por e elevado a 1 partido de x2 más beta 3 por la raíz cúbica de el logaritmo neperiano de x3, por ejemplo, más un sub i. Aquí sub i, aquí sub i, siempre que pongamos la variable hay que poner sub i. Este modelo también, o sea, este sí es lineal en la beta, y este modelo también es lineal en la beta, porque cada beta aparece multiplicada por una variable. Por eso yo puedo decir que la matriz X se construye en columnas con lo que acompaña la beta. Sin embargo, este otro, que parece más sencillo, y sub i igual a beta 1 más beta 1 por beta 2 por x2 más un sub i, este modelo ya no es lineal. ¿Por qué razón? Porque las betas aparecen multiplicadas entre sí. Ustedes en esta asignatura tan solo van a mover modelos lineales. Los no lineales los dejamos para econometría aplicada, digamos, que es cuando se ven el modelo Logit, el Probit, que ya son modelos no lineales. En principio nosotros solamente vamos a trabajar con modelos lineales. Bien, la segunda condición, la segunda hipótesis, es que eh, la matriz de los regresores perdón, perdón, no sé qué está pasando aquí ahora que me cogió esto. Vale. Un segundito, voy a borrar todas las líneas que han ido saliendo. La matriz de los regresores debe tener rango pleno. La matriz de los regresores debe tener rango pleno. ¿Qué quiere decir eso de rango pleno? ¿Y qué quiere decir la matriz de los regresores? La matriz de los regresores es la matriz X, es decir, lo que me está diciendo es que el rango de X debe ser
igual a K. Bien, vamos a explicarlo. Y para explicar el punto 2, fíjense que la matriz X es una matriz que tiene n filas por K columnas. Claro, ¿qué es el rango de una matriz? El rango de la matriz X será el número de filas linealmente independiente. Es decir, esto es el mayor determinante distinto de cero que podamos encontrar. Que podamos encontrar. Uy, esto me está dando un poquito de problema. Vale, ¿qué quiere decir esto? O sea, fíjense que la matriz X es una matriz que tiene, como les dije, n filas, 1, 2, 3, puntos suspensivos, n, y k columnas, 1, 2, 3, por ejemplo. Es una matriz n por k. Una condición obligatoria para poder estimar es que el número de datos sea mayor o igual al número de parámetros. Por lo tanto, entre n y k, lo más pequeño que tenemos es k. Claro, si tiene tres columnas, el mayor determinante que puedo encontrar es de orden 3 por 3. Pues que tenga rango pleno quiere decir que el mayor determinante, o sea, que hay por lo menos un determinante de orden 3 por 3 que es distinto de cero. ¿Por qué es esto obligatorio? Por una razón fundamental. Si yo tengo, eh, si el rango de x fuese menor que k, lo que pasaría es que el determinante de la matriz x transpuesta por x sería igual a cero. ¿Qué pasaría entonces? Que no existiría, porque la inversa de x transpuesta por x no existiría, porque la inversa obligatoriamente debe cumplir dos condiciones, que sea una matriz cuadrada, que lo es, y que su determinante sea distinto de cero. Por lo tanto, no existiría la matriz x transpuesta por x. ¿Y qué pasa si no existe la matriz x transpuesta por x? Pues que no podríamos estimar por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué quiere decir eso? Que esta condición es obligatoria. Esto es lo que ustedes vieron en Econometría Básica 1, que es lo que está relacionado con la multicolinialidad. Multicolinialidad. Y es de las primeras cosas que tienen que comprobar en el trabajo que no exista multicolinialidad entre las variables. Bien, tercera condición que le vamos a imponer al modelo. A ver, 1, 2, 3. Pues la tercera condición es que la covarianza de la X, bueno, vamos a hacerlo primero en palabras. Es decir, que los regresores, o lo mismo la matriz de las X, y la perturbación aleatoria, sean incorrelados, incorrelacionados. Bueno, incorrelados, incorrelacionados. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí se los escribo. Que la covarianza de la X con la U sea igual a cero, que no exista ningún tipo de relación. Bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ampliar un poquito la página. El tercer punto, lo que está diciendo es que la covarianza de la X con la U sea igual a cero, que no existe ninguna relación, que las exógenas x2, x3 y x4 no tengan relación con la perturbación aleatoria. Si tuviese relación, la única manera de estimar, o sea, cuando pase eso, cuando la covarianza de la X con la U sea distinto de cero, entonces tendremos un problema de consistencia. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios no será consistente. Bueno, ya les explicaré con detalle lo que es eso. Y entonces tendríamos que estimar, buscar un método alternativo de estimación que sería la estimación por variables instrumentales, que ustedes verán al final
al final del temario. El punto número 4 me dice que la X y la beta, o sea, los regresores y los parámetros, deben ser no estocásticos. Estocásticos. Ay, estocásticos. ¿Qué quiere decir eso que no deben ser estocásticos? Quiere decir que X y beta no son aleatorios. La explicación, nuevamente, nos venimos aquí y que ponemos, uy, perdón, en el punto número 4, en el punto número 4, lo que podríamos decir es que lo que me está diciendo ese apartado es que la esperanza de la X debe ser igual a X y la varianza de la X debe ser igual a cero. Y que, análogamente, la esperanza de la beta debe ser igual a beta y la varianza de la beta debe ser igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la X y la beta son constantes, no son variables aleatorias. La única variable aleatoria que tengo es la perturbación aleatoria y por consecuencia la endógena. Bien, el quinto punto, muy sencillito, fundamental para el método centrado, es que la esperanza de la U sea cero. La esperanza de la variable de la U sea cero. Esto es que lo que yo espero equivocarme sea cero, es decir, que no espero equivocarme. Continuamos con el punto 6 y 7, que lo hacemos en conjunto. Bueno, vamos a dar un pequeñito espacio. El 6 y el 7, que son fundamentales, que lo que nos dicen es que la varianza de la perturbación aleatoria debe ser igual a sigma cuadrado por la identidad. Bien, esto es absolutamente fundamental y para eso le vamos a dedicar una página a ellos solos. Al punto 6 y 7 dedicamos una página para explicarlos porque buena parte de la asignatura se basa en esta observación. Vamos a ver. Fíjense que nosotros estamos utilizando un vector, o siempre, o sea, la beta. Fíjense que esto es un vector. Beta 1, beta 2, beta 3, por ejemplo. Y siempre que yo tengo la varianza de un vector, imagínense que yo tengo un vector v, que el vector sea v1, v2, v3. Igual me da el vector que sea, ¿eh? Pues la varianza, o la matriz de varianza y covarianza de este vector, va a ser una matriz cuya diagonal principal van a estar la varianza de las variables. Varianza de v1, la varianza de v2, perdón, se me fue un poquito. Eh, la varianza de v sub 2 y la varianza de v sub 3. Perdón, otra vez. La varianza de v sub 3. Y fuera de la diagonal principal aparecen las covarianzas. Aquí tendríamos la covarianza de v1 con v2, covarianza de v1 con v2 y covarianza de v1 con perdón, v2 con v3. La parte de arriba no la escribo porque sería simétrica. Bien, pues en nuestro caso, la u también es un vector. Beta, la u es u sub 1, u sub 2, puntos suspensivos, u sub n. Fíjense que lo que me dice la propiedad es que la varianza de usa sigma cuadrado por la identidad. Es decir, vamos a ponerlo un poquito más abajo para dar espacio, que la varianza de la u sea
sigma cuadrado por la matriz identidad, o lo que es lo mismo, sigma cuadrado por una matriz que tiene unos en la diagonal principal y cero fuera de esta diagonal principal. Es decir, que esto es sigma cuadrado, puntos suspensivos, sigma cuadrado en la diagonal principal y cero fuera de la diagonal principal. O dicho de otra forma, que la varianza de U sub 1 es igual a la varianza de U sub 2 es igual, puntos suspensivos, a todas, a la varianza de U sub n, y todas valen sigma cuadrado. O dicho de otra forma, que el modelo es homocedástico. Y la covarianza de U sub i con U sub j es igual a cero. O sea, todo lo que está fuera de la diagonal principal es cero. Es decir, que el modelo es incorrelado, me gustaría decirlo a mí, pero en la facultad dicen incorrelacionado. ¿Por qué esto es importante? No importante, importantísimo. Perdón. eh, Porque esto uy, acabo de cargarme esto, perdón un momentito. Ahora continúo, perdón. Porque esto es importante, no importantísimo, como les estaba diciendo. Porque cuando alguna de las varianzas, es decir, si la varianza de U sub i es distinta a la varianza de U sub j, es decir, desde que hay una varianza distinta una de otra, tendremos un problema de heterocedasticidad. Cedasticidad. Lo que nos da lugar a uno de los temas más importantes o que más le vamos a prestar atención a lo largo del temario. Y por otro lado, que la covarianza de U sub i con U sub j, si esto fuese distinto de cero para algún i distinto de j, tendríamos un problema de autocorrelación. Auto, perdón, correlación. Que repito que nos da, no solo nos da pie a un tema concreto del temario, sino que además, a ver si esto lo ponemos aquí, autocorrelación, vale, perfecto. No solamente nos da a un tema de este temario, sino que prácticamente a toda una asignatura que es econometría dinámica, que es la del siguiente trimestre. Bien, eh, si tenemos las condiciones en azul, que es lo que me dicen las hipótesis básicas, tendríamos un modelo con perturbaciones esféricas. Si se produce algo de lo que tenemos en rojo, tendremos un problema de perturbaciones no esféricas. Tengan en cuenta que perturbaciones no esféricas es el tema 2 que tienen ustedes, el tema 3 es heterocedasticidad y el tema 4 autocorrelación. De aquí la importancia tremenda que tiene esta condición. Por último, y ya estamos acabando, la condición número 8, perdón, vamos a hacerla tal cual, la condición número 8, lo que nos dice es que la perturbación aleatoria debe tener un comportamiento normal. Y esto lo explico también en esta última página, ya que estamos aquí. Esto era las condiciones número 6 y 7. 6 y 7, que nos decían que la varianza de U debía ser sigma cuadrado por la identidad. Y la condición número 8, o la hipótesis, mejor dicho, número 8, lo que nos dice es que la perturbación aleatoria debe tener un comportamiento normal. ¿Por qué razón? Fíjense que la beta, o la beta gorro mejor dicho, es x transpuesta a x elevado a menos 1 por x transpuesta por y. Claro, y la y era x beta más 1. La x beta era constante. Lo vimos en la condición número 4, si no recuerdo mal. La x beta era constante. Por tanto, si la u tiene un comportamiento normal, esto implica que la y va a tener un comportamiento normal, como una variedad de teoría normal. Si la y tiene un comportamiento normal,
como la beta gorro es x traspuesta a x menos 1 por x traspuesta por y, la x es constante, y esto me implica que la beta gorro va a tener un comportamiento normal. Y esto va a ser fundamental para desarrollar el resto de la teoría. Bien, este vídeo está quedando un poquito largo. Probablemente si han llegado hasta aquí, estarán diciendo o entendiendo que es algo un poco distinto a lo que venimos haciendo. Y esto en realidad debería ser la primera explicación que nosotros hacíamos. Es decir, antes de ponernos a estimar por mínimos cuadrados ordinarios, antes de ponernos a hacer cuentas, deberíamos haber hablado de las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal múltiple. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas hipótesis básicas del modelo de regresión lineal múltiple, si empezamos a hablarlas sin previamente hablar de la estimación de mínimos cuadrados ordinarios y demás, pues queda todo muy denso. Si ya queda denso explicándolo cuando sabemos lo que es, pues imagínense si no lo supiéramos. Bien, esto va a ser el punto de partida y obligatorio para poder continuar. Sé que esta clase es un poco pesada, pero es tremendamente importante. Pido por favor que vuelvan a mirárselo con detenimiento si quieren como mínimo los apuntes, lo tengan todo muy muy claro, porque a partir de aquí vamos a ir poniendo problemas a las condiciones y estos problemas a las condiciones nos van a ir dando toda la teoría que necesitamos de aquí en adelante. Bien, el siguiente paso va a ser ya pues, ver las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios y empezar a generar toda la teoría previa a los contrastes. Ya nos quedan dos pasitos antes de empezar con los contrastes. Sé que es un poco teórico, pero es de obligado realización.